bienvenidos. Es un gusto estar con ustedes. Dagoberto, conocido analista político en El Salvador, y Benjamín Cuellar, director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA. Esta es una edición más del programa Miradas, en el que queremos abordar en un espacio bastante informal, bastante libre, el contenido y un poco las implicaciones de la próxima visita del presidente Obama a nuestro país. Así que, Dagoberto, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, quisiéramos compartir un poco qué conocemos en cuanto a las motivaciones de la visita. ¿Por qué la visita a El Salvador del presidente Obama? ¿Por qué a El Salvador junto a los otros dos países? Yo creo que conocemos muy poco de esas motivaciones. Y casi uno podría pensar que son motivaciones o privadas o secretas. Porque públicamente, cuando el presidente de un imperio poderoso y en apuros visita al presidente de un país angustiado como El Salvador, uno se pregunta, ¿y qué mueve esta visita? Lo que mueve esta visita son los intereses de un país angustiado como El Salvador o los intereses de un imperio en apuros como los Estados Unidos. ¿Cuáles son los intereses que mueven una visita? Porque ciertamente él va a visitar Brasil. Y uno por lo menos puede deducir que se trata de una visita geopolítica. El Brasil. Visita Chile, bueno, es una visita vinculada importantemente al mercado, al comercio y también con geopolítica. Pero visita mi país, que es el más vulnerable del mundo según las Naciones Unidas. ¿Qué es lo que mueve esa relación? Primero, ¿cuál es la agenda que mueve esto? ¿La agenda de El Salvador o la agenda de los Estados Unidos? Es la agenda de los Estados Unidos. Segundo aspecto, ¿qué interesa a los Estados Unidos? Hasta ahora uno puede reflexionar, que es el tema de la seguridad. Bueno, Benjamín, hemos estado trabajando desde el IDUCA y con el equipo multidisciplinario de la UCA el tema migratorio, y obviamente Estados Unidos es clave. ¿Cómo entiende usted esta visita del presidente Obama? Pero antes de... Bueno, yo ampliaría o aterrizaría un poco en la línea de lo que estaba planteando Dagoberto, porque revisando ayer algunas declaraciones, encuentro yo, ¿verdad?, la razón que creo que es la que mueve al presidente Obama a hacer esta gira por América Latina, que no ha sido relevante en la agenda de Estados Unidos durante las últimas administraciones. Y ahora yo creo que tampoco va a adquirir mayor relevancia teniendo los problemas que tiene dentro y fuera del país. Esto último que ha ocurrido en el mundo árabe, ¿verdad?, le da razones para entretenerse en otras cosas. Pero tenía que hacer esta visita si le damos seguimiento a lo que dijo en mayo del 2010 en la Casa Blanca. Por ahí me lo encontré. Dice: seremos firmes en el fortalecimiento de aquellas viejas alianzas que nos han servido bien, al tiempo que las modernizamos para acometer los desafíos del nuevo siglo. ¿Cuáles son los desafíos del nuevo siglo que plantea? El orden internacional que buscamos es aquel que puede resolver los desafíos de nuestros tiempos, contrarrestar el extremismo violento y la insurgencia. Claro, detener la diseminación de armas nucleares y asegurar materiales nucleares, combatir el cambio climático. Ahí sí, no sé cómo lo va a ir a hacer, pero tendría que cambiar mucho la política estadounidense en la materia. Y sostener el crecimiento mundial, ayudar a los países a alimentarse a sí mismos y a cuidar de sus enfermos. Esto tiene que ver con parte de la agenda, y sobre todo alimentarse a sí mismos con parte de la agenda que al menos ha mencionado el canciller Hugo Martínez, y que resulta contradictorio desde mi punto de vista, porque venía a hablar de energías renovables. Bueno, eso lo podemos ampliar después, ¿verdad? Y finalmente, resolver y prevenir el conflicto al tiempo que también se sanan las heridas. Las heridas, aquellas que Eduardo Galeano dijo, las venas abiertas de América Latina. ¿Y quién ha abierto esas heridas? Eso de parte del imperio, como decía Dagoberto. Y de parte de nuestro país, yo ayer descubrí, ¿verdad?, la razón también, ¿verdad?, de la creación del Consejo Consultivo. Me lo explica esta visita de Obama.
en declaraciones del presidente Funes, al momento de instalarlo, dijo de que había que tener una foto de unidad nacional para presentársela al presidente Obama. Entonces, por eso digo, tiene relación con lo que planteaba Dagoberto, ¿verdad? Quien impone la agenda, ¿verdad? Y quien decide, ¿verdad?, que sea esta visita, es el presidente Obama. Y aquí hay que ver, en ese estado aflictivo del país, hay que ver cómo nos presentamos bonitos frente a esa visita. También leía yo una comparación que hizo Monseñor Gregorio Rosa Chávez sobre la asimetría comercial, ¿verdad? Que es la cara más visible de los dos mundos tan distintos, ¿verdad? Estados Unidos y El Salvador, y de sus mandatarios. Decía que es como que una tiendita, ¿verdad?, de un cantón quiera competir, ¿verdad?, con Almacenes Imán. Perdón por el comercial, pero así lo dijo Monseñor Rosa Chávez. Entonces yo creo que ese es el escenario en el que nos estamos ubicando. Bueno, conversando con representantes de salvadoreños en el mundo, que tienen una participación bastante amplia en diferentes organizaciones en los Estados Unidos, nos hacían ver que la preparación de esta visita sí estaba mostrando diferencias con las visitas de antiguos presidentes estadounidenses a nuestro país. 4 han venido aquí. 4 presidentes desde y 3 consecutivos, ¿verdad? Y lo que ellos estaban resaltando era que antes de estas últimas visitas de secretarios de los Estados Unidos se había convocado a una reunión de líderes salvadoreños en Washington para tener una especie de punteo quizás de aspectos, ¿verdad?, que valdría la pena levantarlos entre los países. Sin embargo, fue suficientemente moderada la reunión como para que no se expandieran algunas temáticas que posiblemente estaban apretando más en el zapato de la sociedad salvadoreña, pero como práctica resulta novedosa porque antes ningún presidente ni ningún gabinete había tomado tiempo de conversar con líderes de El Salvador, ¿verdad? Y lo que a mí me llama la atención, Benjamín, es que con este extracto del discurso del presidente Obama que usted ha leído, pues hay una diversidad de temas, y por lo que nosotros hemos conocido aquí en El Salvador, pues la agenda está bastante más restringida y ciertamente está predominando, como lo decía Dagoberto hace un momento, el tema de la seguridad, ¿verdad? Ni siquiera el tema migratorio, que es el que obviamente resultaría más interesante para la sociedad salvadoreña, ¿verdad?, con una presencia tan numérica y tan precaria también en cuanto a derechos de comunidad salvadoreña en aquel país. ¿Han escuchado ustedes algo sobre el tema migratorio? Yo leí algunas declaraciones del canciller Hugo Martínez, y hablaba de que se estaban trabajando en la comisión binacional, el tema de pobreza, seguridad, migración, en ese orden. Sí. Pobreza, seguridad, migración, energías renovables y comercio. Yo creo que realmente en el fondo los que privan son los dos de los extremos, ¿verdad? La seguridad y el comercio. Bueno, la seguridad, porque realmente Estados Unidos, frente al llamado narcoterrorismo, necesita renovar alianzas, y que ya la tenía con Lula, ¿verdad? Y es de reeditarla con la actual presidenta, con Saca y los gobiernos de Elena. No sé si la palabra alianza se queda corta, ¿verdad? Casi maridaje, por decirlo de alguna manera, y haciendo falta Uribe, y con algunas señales que el presidente Santos en Colombia ha lanzado, ¿verdad?, marcando una distancia con la gestión de Uribe. Alguien me decía, estando en Ecuador, Jorge Rojas, lo conoce Gilma, un colombiano, me decía que estábamos en Ecuador en un evento, y fue cuando cayó el mono Jujuy, no me recuerdo el nombre ahora de él, uno de los dirigentes de la FARC, y decía, y en ese momento estaba Santos en la Asamblea General de Naciones Unidas. Decía este colombiano amigo Jorge Rojas de que Uribe era llegado con la cabeza del dirigente de la FARC a presumir, ¿verdad? No, ni lo mencionó muy tangencialmente a la caída de este dirigente de la FARC. Entonces, creo yo que está buscando en Piñera, en Chile, ese aliado que sustituya el papel que pudo jugar o que jugó Colombia durante las administraciones anteriores. Yo creo que ese es en materia de seguridad y también de comercio.
Aquí viene a plantear la oferta del asocio para el crecimiento, que lo va a hacer con Ghana, Tanzania e Indonesia, ¿verdad? Además de El Salvador, los únicos 4 países. Bueno, el resto de la agenda yo creo que es más de relleno. Sí. Quizás sería interesante explorar un poco si el tema predominante es el tema de seguridad. Hace algunos meses estuvimos, Dagoberto, conversando un poco sobre el impacto del hecho de Tamaulipas, ¿verdad? En San Fernando, con el asesinato de tantos centroamericanos, a base del accionar de estructuras de crimen organizado, ¿verdad? Este interés en la agenda de seguridad que se ha mencionado acá, entra entonces en relación con el tema del tráfico de personas también. ¿Eso podría tener algún impacto en estos desplazamientos no autorizados de migrantes que lamentablemente continúan? Hay temas íntimamente relacionados. Es la seguridad y es el comercio. Es la seguridad del comercio, pero también es el comercio de la seguridad. Las cosas están amorosamente vinculadas. Porque cuando se habla de la seguridad del comercio, estamos hablando del mundo contemporáneo, en donde el comercio no tiene seguridad. No solo por las quiebras de las lógicas económicas capitalistas, que han quebrado la lógica del mercado, sino porque la geografía planetaria es una geografía en disputa. Y los Estados Unidos ya no es el único centro hegemónico en este planeta. Hay otros centros hegemónicos. Y tal vez eso es lo que matiza, digamos, la visita del imperio, ¿verdad?, bajo el presidente Obama, que con los anteriores presidentes estadounidenses. Exactamente. Y uno puede preguntarse, bueno, ¿y qué tiene que ver con eso un país de 20,000 kilómetros cuadrados, angustiado, chiquito, sin agua, sin producción, sin agricultura, sin gobernantes inteligentes, sin burguesías lúcidas, ¿no? Y solo con un pueblo maravilloso? ¿Qué es lo que viene a hacer este personaje? Con políticos como los que en la Asamblea Legislativa este jueves moran ahí. Es que no hay que olvidar una cosa, que El Salvador es el laboratorio político ideológico de los Estados Unidos. Desde el fin de la guerra, aquí se montó un neoliberalismo ortodoxo, clásico, sin anestesia. Aquí se amansó a la antigua insurgencia. Y los insurgentes, sobre todo sus cúpulas, en el mismo momento que entregaron los fusiles, entregaron sus ideas y también entregaron sus ideales y se hicieron funcionarios. Este es un modelo de eso. Se privatizó el Estado totalmente. Aquí se ha construido una sociedad de mercado total. Uno de repente no se da cuenta de esos datos de la realidad porque uno lo vive todos los días. Y porque piensa, somos parte de ese sistema. Y piensa que es algo natural. Sí. Aquí se renuncia. Y bueno. Y hay gente que piensa que es bueno. Y piensa que es bueno. Aquí se renuncia a construir ciudadanías. Sí, se construyen consumidores. ¿Ves? Este es el laboratorio. Hay que saber que el proyecto que se construyó en Irak se llama Remember El Salvador. ¿Sí? Es bueno que los salvadoreños y las salvadoreñas lo sepan. Mira, el proyecto se llama Remember El Salvador. Entonces, en este momento, es extraño que el presidente de ese país visite su laboratorio. No. Claro. Sobre todo en el marco de ese discurso de mayo del 2010. Claro. En ese discurso dicen, hay que renovar alianzas que nos han servido bien. Sí. ¿Ves? Esa parte de ese texto es increíble. Fíjate bien, alianzas que nos han servido bien. Los imperios no tienen amigos. No. Cuidado como vos, siendo débil, te consideras amigo de un poderoso. No. Hasta Dios
cambió su texto. ¿Por qué el texto de que Dios es amor es mejor que el texto que Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar, que era el Dios del medievo? Porque ese Dios era muy poderoso. En cambio, Dios es amor, está más vinculado a nosotros. Lo que podríamos entender entonces con este análisis es que en ese discurso, al llamar a las alianzas que sirvieron bien en el pasado, es como si fuera irrelevante el hecho de que lo esté diciendo un presidente demócrata y que se lo venga a decir a un presidente también que respondió a una ideología de un partido de izquierda que antes formalmente no era parte de aquellas alianzas que servían bien. Es como si estamos... luchaba contra esas alianzas. Exactamente, ¿verdad? Contra esos aliados. Inclusive con las armas, ¿verdad? Y cobrando la vida de tanta gente. Estamos hablando... Por eso, perdón, Gilma, en gobiernos anteriores, y sobre todo a partir del Libro Blanco de Ronald Reagan, ¿verdad?, se estableció que la alianza con El Salvador con el gobierno salvadoreño de la época, era para que El Salvador se convirtiera en la última trinchera, ¿verdad?, para detener el avance del comunismo internacional. Claro. Y eso lo declaró Ronald Reagan. Y lo que podríamos tener claro entonces es que la visita del presidente Obama a El Salvador es una visita definida de acuerdo a los intereses de los Estados Unidos, cuya agenda entonces está respondiendo y está anotando únicamente los temas que le interesan a aquel país, de donde El Salvador podría eventualmente ver qué beneficio puede sacar. Y precisemos bien la tesitura, Gilmita. Obama visita al país, no. No. Obama visita al presidente. Obama visita al gobierno, no. Es una visita al presidente. Entendamos, la noción de país es una noción física, fáctica, geográfica. Cuando hablamos de país, hablamos de la geografía, su frontera, sus lados. Si visitara al país, yo invitaría al presidente Obama que no deje de ir a Chalchuapa, por ejemplo, y que trate de comer la yuca de Chalchuapa. Cuna de Dagoberto. Sí, seguro. Y la horchata, yuca con chicharrón. Y que vaya a haber un partido de 11 Lobos, claro, al Estadio El Progreso. Señor presidente, haga eso. Pero él no viene al país, a visitar al país, sino al presidente. Esta es una cosa que hay que precisarlo. Y para eso el presidente necesita una foto de familia. Claro. Vamos a hablar no le va a presentar a la familia, pero no, va a tener la foto. Benjamín, estábamos hablando de la familia que acompaña efectivamente al presidente Obama en esta visita. ¿Cuál puede ser el interés? ¿Por qué se define así la visita del presidente Obama? ¿Por qué trae a su familia? ¿Dagoberto? Ajá. Es interesante esto porque la composición de la delegación explica la naturaleza de la visita. Si yo llego acompañado de médicos y enfermeras, entonces la visita es médica. Claro. Si yo llego acompañado con generales, la visita tiene un sentido militar. Ahora bien, la visita del señor presidente Obama tiene un sentido familiar. No. Es la familia del presidente Obama visita a la familia del presidente Funes, así como aparecen en la Biblia, se visitan las familias, la Sagrada Familia. No. Lo que ocurre es que el imperio hoy necesita darle a todo esto un sentido familiar y de amistad. Esto sí, de cara a la sociedad salvadoreña, de tal manera de que cada hombre y mujer de este país mire en esa visita una visita de amigos y de familiares. Con las dos niñas y su esposa embarazada. Exactamente. Pero eso es muy doloroso y es muy frustrante para tantos salvadoreños también retornados, ¿verdad? Involuntariamente retornados, que han dejado a sus hijos allá en los Estados Unidos, que no tienen posibilidad de reunificarse, ¿verdad? Entonces parece paradójico que el presidente Obama, que es en cuya administración se ha elevado tanto el número de deportaciones, visite El Salvador, sí, acompañado de sus hijos, de su esposa,
a este país y a esta sociedad donde hay tantas familias quebradas sin esa posibilidad de reencontrarse. Correcto. ¿Verdad? Por eso el señor presidente de los Estados Unidos y su familia siempre serán bienvenidos a nuestra patria. Nuestro pueblo es un pueblo generoso, sufrido, dolorido, pero somos generosos y le damos la bienvenida. Y pero somos... esperamos, señor presidente Obama, que nos corresponda, Claro. que nos apoye. Los salvadoreños que viven en los Estados Unidos vamos allá a trabajar, a contribuir a la producción de la riqueza de su país. Con el comercio va dirigido su mensaje y sus probablemente iniciativas a los salvadoreños y las salvadoreñas que van a Estados Unidos y a Europa también, a comprar a la gran manzana, ¿verdad? A invertir su dinero. Pero que se acuerde de los salvadoreños y salvadoreñas que van a buscar oportunidades de trabajo decente que no se encuentran acá. Claro. Y que son víctimas de esas separaciones familiares, de rompimientos familiares. También yo creo que, tomando en consideración el discurso de mayo del 2010, un poco por lo doloroso que decía Gilma, que resulta para la gente, también debe resultar doloroso para la gente que venga con su familia. Lo digo desde la perspectiva de las víctimas de el Estados Unidos, socio de los gobiernos represivos, militares, ¿verdad?, violadores de derechos humanos. Claro. O sea, también es doloroso de que hay familias destruidas por la guerra y las administraciones estadounidenses de la época tuvieron Toda la responsabilidad. una gran responsabilidad. Dice usted toda, yo creo que es compartida, pero responsabilidad en que hay familias que todavía siguen buscando a sus, ¿verdad?, hijos, sus hijas, sus padres. Eso también es doloroso. Yo no había caído en la cuenta pero lo recuerdo cuando usted dice del dolor que le puede producir a mucha gente esa foto familiar o esa visita familiar, porque si se quiere sanar heridas, ¿verdad?, no va a ser con imágenes, ¿verdad?, de familia buena. Va a ser con hechos concretos que a la gente le reparen el daño que se le ha causado. No, y que ante eso lo mejor que se podría esperar es que el equipo de gobierno del presidente Funes intente al menos hacer un punto, ¿verdad?, de este impacto de las deportaciones en sus conversaciones, ¿verdad?, con el presidente Obama. Este es un tema que ya se ha estado discutiendo, aparentemente hay mucha sensibilidad al respecto, pero solamente nos quedamos pensando en el tema de la regularización migratoria de todos los favorecidos con TPS, pero sin efectivamente acelerar procesos de reunificación familiar. Pero perdón, Gilma, recordemos en las condiciones, en la situación y la correlación de fuerzas de Obama dentro de Estados Unidos. O sea, las cosas han cambiado, no son las del 2008, cuando fue electo él, ¿verdad? Sí, el 2008. Y no son las mismas condiciones cuando él tomó posesión. Con las elecciones de medio tiempo, pues las cosas han cambiado y algo que sale afectado son, además del programa de salud, o sea, de su propuesta de salud, de la reforma de salud, es el tema migratorio también, adentro por el avance de la parte más radical de los republicanos. Sí, pues ahí es donde tenemos precisamente, yo creo que la aclaración es importante hacerla porque efectivamente la residencia de todos los favorecidos con TPS es posiblemente una decisión que tendrá que pasar por Congreso, ¿verdad?, donde ya no tiene el control el presidente Obama. El presidente Obama debe recordar muy bien que en este planeta todos somos emigrantes. Desde que salimos como Homo erectus de las orillas del lago Turkana. Todos lo somos. Usted lo recuerda, ¿verdad? Sí. Y los salvadoreños no somos los únicos que somos emigrantes. Y no somos los únicos emigrantes que aportamos a la riqueza de los Estados Unidos. Y el gobierno de El Salvador, si hace de eso, repito, el objetivo de este gobierno, bienvenido. Peleen bien, sean inteligentes. Plántense bien. Sí, sean audaces, hablen claro. No piensen que los salvadoreños que estamos en los Estados Unidos somos delincuentes. No, hombre, no lo somos. Somos gente que vamos a trabajar. Más de alguno viola la ley, sí, pero es en todas partes y en todos los tiempos.
Hasta en las mejores familias, ¿verdad? En las mejores familias. Y toda la civilización occidental, no hay que olvidarla, depende de un homicida. ¿Acaso las civilizaciones no se construyeron sobre la base del trabajo de Caín? ¿Y acaso la civilización del Imperio Romano no se levantó sobre el homicidio de Rómulo sobre Remo? No, esto es así. Claro. Peleen bien, gente de la Cancillería, peleen bien, con dignidad, con corrección, con amabilidad. ¿Traerá financiamiento el presidente Obama? ¿Ofrecerá préstamos? ¿Reforzará seguridad, instalaciones? Ahí hay que considerar lo que mencionaba anteriormente también, ¿verdad? Su situación interna, ¿verdad? O sea, Obama llega también con el mismo discurso de la esperanza y el cambio, ¿verdad? Cuando uno ve su gestión, ¿verdad?, lo hecho en su gestión, de eso nos quedamos más en la esperanza, claro, ¿verdad? Y como dice Hubert Lanciers, ese es mi gurú, yo lo cito siempre, un cura belga que estudió en Japón y le cayeron las 2 bombas a Japón, ¿verdad?, cuando estaba él ahí. Creo que estuvo en Camboya en la época de Pol Pot y terminó con Sendero Luminoso en Perú, allá en los penales de Fujimori y todo eso. Sí. Y él decía de que, ya murió hace recientemente, decía de que el que vive la esperanza se muere en ayunas, ¿verdad? Eso hay que tenerlo presente, porque si las expectativas que se despiertan es que Obama va a venir a desembolsar todo el dinero del mundo, a sacar El Salvador del tercer mundo y meterlo en el primero por ocupar esos lugares comunes, no es cierto, ¿verdad? Porque Obama la tiene difícil adentro, la tiene bien difícil adentro y afuera también, en regiones como las del mundo árabe, ¿verdad?, y otras que no ha podido resolver. Irak ahí está empantanado, ¿verdad? Bueno, hay otros análisis que se han hecho también que tienen que ver más que todo con el calendario electoral en los Estados Unidos y el calendario electoral en El Salvador, ¿verdad? ¿Creen ustedes que esta visita dejará en mejor posición al FMLN de cara a las elecciones de marzo del 2012 y le podrá augurar una reelección al presidente Obama? Sí, es pícara. Es pícara. Si yo fuera dirigente ustedes del saben FMLN, la respuesta. No lo vería así. ¿No? No lo vería así. Porque si algún dirigente del FMLN lo mira así, hay mucha edad infantil. Porque en realidad, por mucho que la dirección del FMLN demuestre que es bien portado con las oligarquías salvadoreñas, y por mucho que demuestre que es bien portado frente a Washington, es que Washington tiene dificultades para entender el mundo y dificultades para entender a gente como nosotros. Es la desconfianza del poderoso frente al débil, que siempre está pensando que el débil le quiere jugar una trampa. Las posibilidades electorales de Obama sin duda se definen en los Estados Unidos. Donde muchos débiles votan. Claro, y el presidente Obama no debe olvidar que la pobreza está creciendo bastante en su país. Y las posibilidades electorales de todos los partidos de mi país también se definen aquí. Son cosas domésticas, Y el FMLN sabe que en estas circunstancias el FMLN va a pagar los costos del desempeño gubernamental del actual gobierno. Y si este es un gobierno exitoso, yo no sé si hay alguien que mire a este gobierno como exitoso, a lo mejor sí. Entonces el FMLN saldrá ganando. Depende de eso. Y depende de cómo ese partido se defina frente a los problemas de la gente de carne y hueso. No frente a los problemas de los Estados Unidos, ni frente a los problemas de los oligarcas. Depende de eso. Habrá que ver un termómetro para ver si alguien considera exitoso este gobierno. Habrá que ver cómo lo reciben al presidente Funes en el Encuentro Nacional de la Empresa Privada, que, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque
el encuentro del año pasado fue una ovación, incluso hasta de pie, cuando se iba retirando. Ahora que decías, relacionando esto del FMLN y de ser agradable, me acordé de los hijos de Superman, que no son violentos. No son violentos. Sí, porque son supermancitos. Un poco les ha pasado eso. Claro. Ajá. No, pero electoralmente eso que plantea Dagoberto es cierto, ¿verdad? O sea, depende de lo que se haga acá, ¿verdad? No de la imagen que se presente ante... Claro. ¿Qué opinan ustedes sobre entonces las expresiones ciudadanas y organizadas de marchas y protestas que parece que se están organizando, no solamente en El Salvador, sino también en Chile y en Brasil? ¿Qué lectura hacer de esto? ¿Este tipo de expresiones tendrá algún impacto también de cara a la visita? ¿Impacto a los Estados Unidos, al presidente? Yo antes de que empiece, Roberto, voy a decir, esas van a ser las expresiones visibles de las heridas abiertas, de las venas abiertas, de heridas que hay que sanar, pero sanar de manera real, ¿verdad? No con formalismos, ¿verdad? Claro. Uno entiende que en la Casa Blanca hay gente inteligente, gente que estudia historia y que sabe que la visita de un presidente de los Estados Unidos remueve los rescoldos históricos de las relaciones de los Estados Unidos con nuestro continente y que es casi de salud mental esperar que el pueblo se manifieste. Y para los Estados Unidos esta ha de resultar muy importante porque justamente esas manifestaciones del pueblo son las que expresan las relaciones reales entre nuestras sociedades y esa sociedad estadounidense. Aquí pueden haber acuerdos entre gobiernos o pueden haber acuerdos entre presidentes, acuerdos y alianzas. Lo fundamental es el acuerdo entre nuestros pueblos. Nosotros aspiramos que el pueblo de El Salvador conviva con el pueblo de los Estados Unidos. Al fin y al cabo, una parte de los emigrantes salvadoreños son también ciudadanos estadounidenses, pero siguen siendo ciudadanos salvadoreños. Aprendamos a convivir. Esta es la clave. ¿Que van a haber manifestaciones y protestas? Sí. ¿Y cómo no? Es casi un tema de dignidad nacional en cada uno de esos países. Si hay alguien en Washington que esté pensando que eso es indebido, hombre, ¿y cómo no? Es como cuando vos vas a una casa con cuya familia te has portado bien. Entonces te reciben bien. Si vos vas a una casa con cuya familia te has portado de manera por lo menos controvertible, por lo menos te recibirán de esa forma. Claro. Esperemos eso. A uno le dolería si el pueblo de El Salvador no se manifiesta de alguna manera frente a eso. Claro. Sería trágico. Pero ¿cuáles son las implicaciones o cuál es la expectativa de los Estados Unidos en materia de seguridad en El Salvador? El tema de la seguridad es hoy el tema planetario. Seguridad del mercado, seguridad de las grandes empresas transnacionales, la seguridad de los hidrocarburos, la seguridad de las inversiones. Y entonces, en América Latina también es un problema la seguridad. Para los Estados Unidos, el fundamento civilizatorio es su estrés hídrico. Estados Unidos es un imperio al que se le acaba el agua. El agua para los Estados Unidos está en la parte este, basada en el sistema de los Grandes Lagos, el acuífero de Arkansas y el Mississippi. En estos tres puntos hay crisis. ¿Y a dónde está el agua? Está en el acuífero Guaraní, en la parte sur, y está en Centroamérica. Ese es un problema de seguridad. Ahora bien, el pequeño país de El Salvador se relaciona con la seguridad de los Estados Unidos. Y la seguridad de los Estados Unidos se relaciona con la seguridad de un pequeño país como El Salvador.
es una cosa casi curiosa. Y el problema es que hay una guerra que los Estados Unidos por lo menos no parece estar ganando. Es la guerra de las drogas y del narcotráfico. Esta es una guerra sui generis, porque tiene impacto directo en la lógica financiera del capital. De esa parte del narcotráfico se generan inmensos capitales que se integran a todo el sistema circulatorio y respiratorio del capitalismo planetario. ¿Es controlable eso? No. ¿Contribuye eso a la salud de todo el sistema financiero planetario? Sí, claro que sí. Hay una situación contradictoria. ¿Pero qué es lo que El Salvador puede hacer? Ahora, ¿y por qué El Salvador? Y vos haces una pregunta, ¿y qué es lo que El Salvador puede hacer? Y el asunto es, ¿y qué es lo que hace El Salvador en ese tráfago militar que significa el narcotráfico? Es que El Salvador es un punto de paso. Y Centroamérica, que no existe políticamente, existe sin embargo geográficamente, y es un punto por donde ha de pasar las líneas del tráfico que vienen de la parte sur de América y van en busca de su mercado natural que se llama Estados Unidos. Este es el punto. Y como El Salvador es el aliado que le sirve bien a los Estados Unidos, es un punto que cada vez se pone más rojo. Cuando aparecen aquí estos barriles enterrados llenos de millones de dólares, ahí hay un punto rojo. Hay un punto rojo, hay una concentración. El tema de la seguridad de los Estados Unidos pasa por el registro de esa realidad. Y ahí sí va a haber acuerdo y sí va a haber cooperación. Lo que le pedimos al presidente Obama es que por favor no vayan a convertir a nuestro país en teatro de operaciones de ninguna guerra diseñada en la cabeza de Washington. No queremos eso, no queremos eso. Y al gobierno de El Salvador tampoco. Debe saber, Funes, que no queremos, no necesitamos instalaciones militares, ni bases militares extranjeras en este país. Yo creo que hay que verlo desde la perspectiva que desde la UCA intentamos hacerlo. Dagoberto ha dejado bien claro de que la seguridad que les preocupa a los gobernantes es la seguridad de arriba y de afuera. Correcto. Pero la UCA, ¿verdad? Y compartimos eso con Dagoberto también, su perspectiva son las mayorías populares de Yacuría, ¿verdad? Son las que nos marcan el desde dónde, con quién y para qué trabajamos. Y esas mayorías populares que están abajo y adentro sufriendo las consecuencias precisamente de esa inseguridad que es más visible por el fenómeno del narcotráfico, ¿verdad? Pero yo lo he repetido, creo que incluso aquí en el programa anterior, el tema del crimen organizado visto desde la perspectiva del aparato organizado de poder que violó derechos humanos y que es la mejor expresión de crimen organizado, ¿verdad? Que a la vez irrumpe en el campo, en el ámbito de la corrupción, porque ¿quién le va a exigir cuentas? El que le exige cuentas, ¿verdad? Lo mata, lo desaparece, como ocurrió con Pinochet, con Fujimori y acá también. Correcto. Y de la corrupción al crimen, al tráfico de drogas, pero también de armas, de vehículos, de personas, ¿verdad? De personas. ¿Cuál es la frontera? ¿Quién cuida esa frontera? No hay frontera. Entonces, en la medida en que se siga dando o impulsando iniciativas que van encaminadas a golpear a ese monstruo, ¿verdad?, de crimen organizado con 3 cabezas en los pies, ¿verdad? Se podrá tropezar, pero se va a levantar y se va a levantar más fuerte y más molesto. Como ha ocurrido en México, ¿verdad?, con la guerra contra el narcotráfico de Calderón, como está ocurriendo en Guatemala también, que también han declarado la guerra. Entonces se necesitan esfuerzos que vayan, ¿verdad?, a la cabeza o las cabezas del crimen organizado.
estarán dispuestos, ¿verdad?, estos gobiernos. Yo tengo mis dudas en la medida en que el mayor consumidor de drogas en el mundo, el mercado natural del tráfico de drogas, no combate en su territorio el narcotráfico en grande, claro, ¿verdad? O si lo combate, no lo combate como es debido, porque si no, por ahí deberíamos de empezar para parar todo esto. Claro, y además se sigue alimentando de armas, ¿verdad? Toda la región, pues, o sea, armas que principalmente están siendo producidas en los Estados Unidos. Correcto. O sea, eso hace que la lucha pues sea más complicada. Yo lo que pienso que también es un poco crítico de plantearlo, y eso tiene que ver con la realidad salvadoreña, es el tema de la poca participación de organización civil, ¿verdad? O sea, tanto el tema migratorio como el tema de seguridad, inclusive si hubiera que planificar una oposición ciudadana a la instalación de bases militares o de lo que fuera, si eso está en la agenda de los Estados Unidos, lo que también está ocurriendo en nuestro país es que hay muy poca organización ciudadana, ¿verdad? Y poco liderazgo. Entonces eso hace que sea más fácil obviar la oposición o la voz de la conciencia de la población y asumir compromisos a ese nivel de cúpulas, ¿verdad?, con otros países. Si El Salvador aceptara, por ejemplo, una instalación de base, de alguna manera, como ya se ha visto en casos concretos, se está cediendo soberanía, ¿verdad?, porque El Salvador renuncia a juzgar ese tipo de hechos para ser sometidos a una legislación y a una jurisdicción un poco más dura en contra de estos delincuentes, pero al final pues nos encontramos con un gobierno que está en una situación crítica, económicamente mal, también en crisis en El Salvador, y también con una muy baja participación ciudadana, ¿verdad?, que está como con limitantes, con limitaciones para poder marcar una agenda. Yo creo que aquí en El Salvador, ¿verdad?, venimos por decirlo de alguna manera, de engaño, iba a decir otra palabra, ¿verdad?, o de ilusiones, como platicábamos, ¿verdad?, anteriormente, o de esperanzas, y por eso seguimos en ayunas, ¿verdad? 1979, octubre, ¿te recordás? Sí. Esa proclama de la Junta Revolucionaria de Gobierno que tomó que dio el golpe de Estado, no tomó el poder, eso se demostró después. Correcto. 3 meses después ya no estaba. Pero esa proclama era mucho más profunda que las cosas que se están diciendo ahora. Pero los poderes reales le dieron vuelta a eso. Se hicieron cosas, por ejemplo, como la comisión aquella del doctor Luis Alonso Posada, papá de Margarita, ¿verdad?, el doctor Roberto Lara Legado y el doctor Trigueros Suárez, que sin recursos, sin capacidades, sin antecedentes, investigaron el paradero de presos políticos que habían sido asesinados, o desaparecidos, perdón, y encontraron, o sea, solo para ilustrar más o menos qué es lo que se despertó como esperanza en ese tiempo, y se abortó. Uh-huh. Después, 1992, acuerdos de paz, igual, esperanzadores. Todo. Y el año pasado repetimos el 2009 inicia otra aventura de ese tipo. ¿Qué pasó? ¿Verdad? En todo eso, ¿cuál es el denominador común? Que no hemos tenido una sociedad demandante, claro, ¿verdad? Por lo tanto, no tenemos un Estado garante del respeto de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque se entrega nuestras ilusiones, nuestras esperanzas, pero sobre todo nuestro potencial de cambio como sociedad, ¿verdad?, como pueblo, ¿verdad?, como mayorías populares, en manos de iluminados, de gente que nos ofrece que nos va a resolver todo y terminan resolviendo lo de ellos y lo de su entorno. Claro. Bueno, esta visita entonces del presidente Obama, que seguramente va a implicar para el ciudadano común la imposibilidad de desplazarse por algunas calles por la seguridad que seguramente estará salvaguardando. Dice que va a venir a la UCAM, no voy a poder pasar yo ahí. Pero bueno, en términos así más cotidianos, ¿verdad?, de cara a la gente, ¿qué es lo que se puede esperar de la visita? O sea, bueno. el ciudadano común, ¿qué puede esperar? Aterricemos. Sin duda, para Washington, la visita a El Salvador le genera esperanzas. Es increíble y contradictorio. Uh-huh. ¿Qué es lo que espera el imperio de un país como el mío? Sí, pero espera no poco, porque si no, no se diera la visita.
Ahora bien, el pueblo debe esperar de la visita de Obama. Es decir, la visita de Obama a El Salvador ha de ser fuente de esperanzas. No. Bienvenido el presidente Obama. ¿Cómo no? Ojalá pudiera visitar. Este es un país lindo y por lo menos nosotros lo queremos porque somos nosotros mismos. Pero no olviden todos los y las salvadoreñas, la fuente de esperanzas indestructible de nosotros somos nosotros mismos. Y aquí, ante todo, todos los días debemos ser constructores de esperanzas. No debemos depositar nuestras esperanzas en una potencia extranjera, sino en la potencia que yace en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra energía y nuestra inteligencia. Somos capaces de salir adelante. Pero si la gente le dice tiene 2 millones de salvadoreños allá. Somos nosotros mismos los que estamos en los Estados Unidos. Somos nosotros mismos. Los salvadoreños que están en los Estados Unidos no son los Estados Unidos, son El Salvador allí. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Construyamos un puente de relación entre nosotros, aquí y en los Estados Unidos. Y esa relación que lleve implícito también la organización. La organización. Seguro. Y el monitoreo, ¿verdad? El seguimiento de esto. Yo creo que sería oportuno, perdón, Gilma, Sí. lanzar una idea. Alguien me comentó, un dirigente político, ¿verdad?, de izquierda, partidario, que el presidente Funes había dicho que cuando le demandaron sobre la Corte Penal Internacional y el Estatuto de Roma, que ni Estados Unidos lo había firmado. Sí, pero es diferente la administración Bush a la administración Obama. La administración Obama dice que no le pone prohibición a sus aliados, ¿verdad?, ni a los que le han servido bien, que no firme el Estatuto de Roma. Eso se puede firmar y esa es una herramienta que tenemos que tener, con la que tenemos que contar para evitar que en El Salvador vuelvan a ocurrir las cosas que ya pasaron, sobre todo si nuestra sociedad en El Salvador y en Estados Unidos adquiere el papel protagónico y demanda cambios verdaderos. Correcto. Yo creo que ese es un mensaje bueno para ir concluyendo nuestra tertulia. La hemos pasado muy bien. Hemos comido un poquito, pero estuvimos en otras cosas, no solo la tertulia. en buen ambiente acá y bueno, creo que esta discusión con estos temas que hemos hablado, pues ojalá que sean un aporte, ¿verdad?, para la expectativa y para el imaginario también de la sociedad salvadoreña que está con nuestro programa Miradas para recibir la visita del presidente Obama. Muchas gracias.